Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X y nuevamente tenemos un cerebro de aquellos, Claudia Aldana, que hoy día después de esta grabación nos vamos a ir a presentar su libro La ética de las perras, que antes de ser lanzado ya es un superventas, como fue superventas Happy Hour, su primer libro que fue récord de ventas. ¿Se acuerdan por allá qué año? Era como 1900, como el 2000. Como 1900, no, 2004. Como el 2000, 2004. Sí. Creadora de una columna que se transforma en un fenómeno en la cultura popular, 31, Consuelo Aldunate. Otra columna, ¿cómo se llamaba? El primer año con Fátima, mujer de radio, mujer de televisión. Hoy día lo vamos a pasar muy bien conversando con Claudia. Siempre te digo Claudia... Claudia Aldunate no. Claudia Aldana, un aplauso para ella. Es que, bueno, Gracias. tú, de hecho, Consuelo Aldunate, tú querías como conservar las mismas iniciales, Sí, ¿no? se me ocurrió eso de copiona, porque había visto que Carrie Bradshaw eran las iniciales de su escritora de Candace Bushnell, y como que había estado mirando mucho esto de los alter ego y me tincaba copiarlo. Y aparte que iba a firmar en la Ya. Yo tenía 26 años, no era una niñita muy perfil revista Ya, entonces no podía ser Claudia Aldana tampoco, porque ¿Por era un qué? personaje de ficción. No, porque yo tenía 26 y escribía de una mina solterona de 31, ¿cachai? ¿Y qué es lo que es perfil de la... ¿Cuál es el perfil de la... Aldunate, pues, Consuelo Aldunate Ya? quedaba perfecto. En cambio, Claudia Aldana no, ¿cachai? No, a ver, por favor, detengámonos ahí y hazme cuáles son las diferencias. ¿Cuál es el perfil de la revista Ya? Ay, no sé, es que mira, yo estaba en la zona de contacto que en esa época era como el cename, ¿cachai? Del diario. Estábamos en un rincón, botados, ¿cachai? Había pasado la mejor época de la zona. Y Me había ido yo de la Te había zona. ido tú, ponte tú, y había llegado yo, ¿cachai? Entonces era como... Yo estaba en este rincón escondida, yo llegué a escribir esta columna porque después que se fue Felipe Bianchi de editor de los suplementos, yo había escrito en esa época el famoso reportaje Disney en que me fui a trabajar allá y estuve encubierta. Perfecto. Y nos demandaron al diario porque yo rompí ¿cómo El se llama? La código de cláusula, secreto. claro, la cláusula de confidencialidad. Disney demandó al diario y todo ese atado. Y hubo cambio de editor y llegó la Paula Escobar. Y la Paula le pareció divertido mi reportaje y me invitó a tomar un café. Y cuando nos juntamos a tomar el café, yo le fui a decir que quería un contrato en el diario o me iba a ir. ¿Cachai? La patué, 26 años. Perra. Loquita en ese minuto, así con un pony gigante, y llegué a decirle eso y le presenté la columna por si acaso. Y me contó que había un montón de columnas parecidas que le habían ofrecido. Esto fue un día martes y el día miércoles me llamó a las 9 para decirme que empezábamos con la columna de Consuelo Aldunate. Y ahí me dijo, ¿querés firmar con tu nombre? Le dije, no, porque es una mina de 31, yo soy chica, no se parece mucho a mí, inventémosle un nombre. Y ahí nació pues, Consuelo, porque el 27 de junio, que es mi cumpleaños, es el día de Nuestra Señora del Consuelo, y Aldunate porque era como Aldana en Cuico, ¿cachai? Y así partió, pues, esperando que Por eso a mí durara... se me confunden los nombres. Yo, de hecho, te digo, cuando estoy Sí, conversando po. contigo, te digo Hay Consuelo. gente que me dice Consuelo Me todavía. cuesta N. Ah, le pasa a mucha Sí, gente. hay gente. Y para mí es raro, pero ponte tú, me pasó cuando recién empezó la columna, iba a cumpleaños y todo, y había muchos que me preguntaban, ¿y tú qué así? No, soy periodista de la Ya. ¡Eh! ¿Conocía a Consuelo Aldunate? ¿Eh? Y yo, sí, sí la conozco. ¿Y cómo es? Una perra, güey. La dura. Sí, Pero siempre ¿sabes la qué? ninguneé. Yo tengo recuerdos de que finalmente Consuelo Aldunate es como una voz que tú tenías, ¿no? Sí, Y po. que necesitabas escribir. ¿Cómo puede existir una voz que no eres tú? Qué miedo, pero sabes que yo siempre escribo con esas voces no medicadas, ¿cachai? Escucho voces. Me pasaba con Consuelo Aldunate que yo estudié en la Mistral en los 90, ¿cachai? Que es otro mundo, estamos hablando de otro Chile. Y ¿Cuál es ese Chile? un Chile en que la universidad era sin centro de alumnos y nos parecía bien, un Chile en que no podía ir con mini porque te retaban en la puerta, no te dejaban entrar, un Chile donde no se hablaba de sexo, donde las niñas de verdad entregaban la flor por un anillo, ¿cachai? Era el sexo como un bien de consumo a futuro, ¿cachai? ¿Y tú eras de esa? Yo estaba mirando, yo no entendía mucho qué es lo que pasaba, porque aparte llegué y nuevamente a otro Chile, llegué a la Mistral y estaba el grupo de los del Grange, el grupo de los del San Gabriel y yo, ¿cachai? Con los del San Ignacio, con los del Verbo Divino, todo el mundo se conocía de antes, yo no conocía a nadie. Entonces era otra parte donde llegué a instalarme. Y venía de ahí y veía que mis compañeras tenían una forma de ver el mundo, entonces como que extrapolé esta forma y así nació Consuelo Aldunate. ¿Cachai? Una vez estábamos en un bar con unas amigas como a los 23, 24 años y había al lado unas Consuelos Aldunates, unas minas con olor a desesperación, ¿cachai? Como, por favor, que alguien me pesque. Y dije, ya, necesito ver esto más de cerca. Y una dijo, mira, si yo llego a los 28 soltera, dispárenme. Dije, eso es, po.
justo eso. Y se empezaron todas a casar a los 24, 25 años y las que seguíamos libres era algo muy raro y muy como pobrecita ya va a llegar. Entonces quise llevar esto a esta columna, que funcionó súper bien en su minuto. Sí, pues, era un mundo extremadamente extraño. De hecho, la gente cuando uno habla de Sex and the City, la gente como que gira los ojos. Dice como, Sex and the City. Pero tú te das cuenta de que antes de Sex and the City, que eso es 1998, Sí. antes de Sex and the City no hay nada en la cultura popular que muestre a mujeres jóvenes, ni siquiera teniendo sexo, porque si tú analizas Sex and the City no es sobre el sexo, No. es sobre mujeres solteras que son amigas, no en relación a los hombres. No existe Claro. absolutamente nada. Pareciera como tan raro, ¿no? Y ahora como que tú decís Sex and the City, que lamentablemente Sex and the City lo que hizo con las películas fue borrar con el codo lo que escribió con la mano. Yo nunca voy a entender por qué hicieron las películas, ¿cachai? Siendo alguien que vio la serie con cariño. Porque con las los... queríamos ver, pues loco, pero el problema de las ¿Tú películas... querías verla? Absolutamente, si yo estoy enamorado de esos personajes, si esos personajes escalaron muy hondo. Sí. No había, si tú eras mujer, y en el caso yo, que era gay, que finalmente no eres un hombre heterosexual, no tenía historias de mujeres Sí, po. dueñas de su sexualidad. ¿Y por qué te digo que borraron con el codo lo que escribieron con la mano? Porque las películas, ¿de qué se trata? De casarse. Eso es lo que me Las dos molestó últimas. mucho. Fue como, ¿de qué están haciendo? Si lo habíamos pasado tan bien, ¿cachai? ¿Por qué tiene que normalizarse todo? Si estaba todo tan bien en esta como disfuncionalidad, por decirlo de alguna forma. Entonces me pasó eso. Y fue muy divertido cuando... Consuelo Aldunate era un personaje muy cartucho, ¿cachai? Ella pasaba una columna entera esperando a que la llamen por teléfono. Y siempre, yo después tuve un programa de sexo en Chilevisión, porque era como la soltera. Pero sí, pero yo lo que escribo es todo lo contrario, ¿cachai? No de sexo, escribo de ansias, de hambre, de otras cosas, pero me llevaban a puras cosas que tuvieran que ver con sexo porque las minas no hablaban mucho de pareja tampoco, ¿cachai? Entonces así terminé en Bendito Placer en Chilevisión hablando de sexo. ¿Y cómo entonces, porque ahora que te escucho, pareciera que las personas en las cuales tú inspiraste Consuelo Aldunate eran personas como que no te caían bien? ¿O que Yo te parecían... empecé odiando el personaje, que eso es lo que a mí más me sorprendió mucho el giro, porque yo partí con esta columna como, mira qué cosa más ridícula esta solterona, con la arrogancia de los 26, y empecé a escribirla y me empezaron a llegar diarios de vida, de regalo al diario, de minas que como, mira, esta es mi historia, suerte, todo va a mejorar, y me empecé a dar cuenta que la perdedora es la que gana al final, la que se va ganando el corazón del resto, y mientras más perdía Aldunate, más gente la quería, ¿cachai? Entonces empecé en esa época, no habían redes sociales, No había nada. habían cartas que llegaban al diario nomás, habían flores de hombres que querían casarse con ella, entonces con eso empecé a sentir un poquito el pulso de esto, y me di cuenta que escribiendo como con este odio al personaje no llegaba a ninguna parte, y me empecé a enamorar de la fragilidad de ella, de su necesidad de validarse, y empezó a buscar otro lado mío, ¿cachai? Y así salió. Y en los periodos en los que peor nos llevábamos era cuando mejor le iba a la columna, ¿cachai? Porque aparte yo ¿Cómo también en los periodos en sentía... los que peor nos llevábamos? Yo era periodista del Mercurio, me pagaban 20 lucas semanales por columna, ¡Wow! y era el éxito absoluto, No, fue un ¿cachai? fenómeno. Hasta que en un minuto yo fui a decir, ¿sabes que me pagan 25 y me voy? Si alguien me ofrece 25 lucas, yo me voy, ¿cachai? Y ahí fue como, no, suban la 40. Y yo, millonaria, ¿cachai? Ese tiempo yo trabajaba haciendo traducciones, un montón de cosas. Nadie sabía que era yo la que hacía el personaje. Yo vivía pan con mantequilla y piscola, y Aldunate estaba en los mejores restaurantes, ¿cachai? Y era porque yo iba a pasearme por fuera de los restaurantes, miraba las cartas, sacaba el rollo de cómo era y empezaba a escribir, pues, ¿cachai? No puedo creer. Pero ¿y cómo lo iba a hacer, pues, José? Si No, era no, no. periodista, ¿cachai? No, no puedo creer como, porque finalmente el mundo que construía y era tan on Sí, point, pues, como es dicen. que era harta calle, ¿cachai? Que es lo que a mí me gusta para los personajes, ponte tú. Me gustaba eso de ella, que era muy divertido, que después trataban de meterme plata para que nombrara marca. Que fue como las primeras embajadoras virtuales, bueno, a mí me ofrecían ¿Cómo de fue plata. eso? Por favor, cuéntame cómo Me fue ofrecían eso. muchas veces plata por nombrar un lugar. Y ¿Quién te ofrecía plata? Bueno, marcas de restaurantes, marcas de Ok. ropa, de Sin zapatos. que tu editora se enterara. Claro, siempre a la mala. Y yo siempre dije que no, porque sentía que era poco honesto, ¿cachai? Que es lo que me pasa hoy en día con todas las redes sociales, que está todo etiquetado de mentira, ¿cachai? Si yo hablaba de un lugar es porque de verdad me gustaría ir, ¿cachai? O de verdad me gustaba esa ropa, no es porque me pagaran, ¿cachai? Entonces eso me generaba... No sé si fue bien loco lo que pasó, se me acercaron supermercados. La marca que te diga se me acercó.
Es que, ¿sabéis qué? Es también por ese fenómeno. No existe nada sobre la mujer soltera en este país, ni lo que le está pasando, y mucho menos a la mujer burguesa igual. Porque Sí. yo sé que tú dices, claro, Consuelo Aldunate era cuica y yo finalmente comía... No lo era, claro. Y tengo la sensación de que en este país que parece que cuando tú miráis las leyes, cuando tú miráis lo desprotegida que están las mujeres, parece que las mujeres son un agujero nomás, ¿cachai? No hay estudios en medicina sobre lo que le ha pasado a las mujeres, no hay estudios de absolutamente nada, hay como un agujero negro, entonces aparece esta columna justo en el momento en que aparece Sex and the City y viene como una sensación de decir, bueno, ¿quiénes somos? Sin embargo, considero, y sobre todo en este libro que se llama La ética de las perras, que es lo que nos convoca hoy día y que después vamos a ir a presentar al Drugstore, tú escribes sobre mujeres burguesas. Sí. Y escribes específicamente, tienes un personaje de una madre muy cuica que no tiene nada que hacer en la vida y que comienza a tener un poco de riesgo, esto que le prohíben a las mujeres cuando hace un movimiento antitareas. Sí. Y yo siento que en este país que odia a las mujeres, donde la misoginia adquiere más oxígeno, es cuando hablamos de la mujer cuica de Barrio Alto. A esa, mándela a cortarle la cabeza. ¿Cachai o no? Esa tiene... Y es como... Ella también es un ser humano. Y Sí, también pues. lo que pasa nos debería importar y deberíamos quererla, ¿no? ¿Qué opinas tú? Es que ellas son mi público principal, ¿cachai? Yo me validé como igual una voz para ellas en su minuto, porque la Aldunate era una de ellas, ¿cachai? Pasó algo súper divertido, yo nombré la peluquería a la que de verdad iba, que Ya. estaba en la dehesa, que ha sido mi peluquero toda la vida y que lo sigo por todo Santiago. ¿Sabes que lo nombré y estuvo, que yo no pude ir en 3 semanas, ¿cachai? Porque estaba copado absolutamente. Y yo hablo de lo que conozco, en definitiva, ¿cachai? Y yo creo que uno siempre tiene que escribir sobre lo que conoce. Por eso te digo, yo no escribí en un restaurante porque lo leía en weekend. Yo iba a pararme afuera, ¿cachai? A mirar quiénes iban, dónde se hacían los autos, no sé qué. Y después de tantos años en allá, igual me relaciono mucho con ese tipo de mujeres, ¿cachai? Son las que se me acercan, son las que me cuentan cosas, son las que sé las carencias que tienen y las que no. Igual me he convertido en ellas de vez en cuando, ¿cachai? Yo tuve un episodio de mantención, harto rato, con una de mis parejas, entonces... Como que entiendo de qué ¿Cómo estoy es que hablando. que fuiste mantenida? Sí, mantenía un rato. Me tuvieron de pajarito de esos de jaula. ¿Y cómo qué te pareció la experiencia? La abandoné, po. Tuve que ya. volver a lo que me gusta a mí, que ¿Por es moverme qué? sola. ¿Qué fue lo que te molestó de ser mantenida? Porque es mi sueño, te digo al tiro. ¿Sabes qué es bien fome? A mí me pasó que Encantaría ser me mantenida. mantuvieron y era como, mira, no trabajé en periodismo porque periodismo es derroto. Ah, ya, en la pero eso es que casa. te fuiste con un imbécil, no tenía que ver con ser mantenida, Lo estoy tenía que ver con... simplificando mucho, ya lo estoy simplificando. Y quédate en la casa y escribe tu columnita y dedícate a nada. Entonces a las 9 de la mañana yo me quedaba en la casa así como, voy a salir a pasear el perro, voy a ir al gimnasio, voy a llamar a amigas para almorzar, pero están todas trabajando en ese minuto, entonces nadie quería almorzar 3 horas como yo, ¿cachai? Pedí una copa de vino y era como, ya, pero es que nos tenemos que ir. Oh, fue muy fome, me aburrí. Y dije, bueno, en este tiempo voy a escribir mi gran libro. Y estuve 2 años con una copa en la mano, no me acuerdo de haber escrito nada. Perdí esa oportunidad de haber... ¿Qué edad tenía ahí? Como 29, como 30, porque a los 31 me patearon. Como Consuelo Aldunate. Qué ¿Cachai? heavy. La maldición de los 31 años. Cumplí Pero hay 31 algo. años con una botella de vodka en el refrigerador y un perro. Bueno, entonces, ¿cómo era tu familia cuando eras cabra chica? Porque hemos ¿Mi hablado de tu familia? público, de la mujer de la revista Ya. Sí, po. ¿Cómo eras tú entonces? ¿Cómo A ver, era tu familia? Mis papás se casaron súper chicos, cuando tenían como 22, 23 años. Se fueron a vivir al sur. Fueron empleados públicos cuando yo era chica. Mi mamá, bueno, somos 3 hermanos, entonces nos movíamos mucho en ciudades, porque mi papá era constructor civil, entonces, bueno, es constructor civil, y le tocaba construir las casas de la carretera austral. Ok. Entonces yo me conozco el sur entero y por eso nunca estuve mucho rato en un colegio. Estaba 1 año, año y medio. ¿Y nos tu mamá movían. qué era? ¿Dueña Mi de casa? mamá era dueña de casa después. Primero Ok. trabajaba en el Ministerio de Educación y después era dueña de casa. ¿Y en el colegio qué erais? ¿Perna, chora, No estaba, porra? no existía. Yo no existía en el colegio. Ah, Nunca existí. ¿Cachai? Era porque hay un como personaje así en tu libro, en La ética de las Sí, perras po. hay un personaje así. La niña nueva, ¿cachai? Hasta 8º básico y cuando llegué a primero medio a La Salle, acá en Santiago, desperté. ¿A qué ¿Cachai? qué curso despertaste? En primero medio desperté. ¿Y qué significa haber despertado? Desperté, fue como llegué y habían 23 hombres en la sala, ¿cachai? Yo había estado siempre en el colegio puras mujeres. Y tenía propio 6-8 y llegué a un colegio mixto en 5-3.
¿cachai? Y ¿Y te nunca miraban? más podía pasar de curso. ¿Y los hombres te miraban? Pololeé siempre, fíjate. Súper tranquila en ese sentido. Estable para pololear. Súper Ya, polola. pero a ver, voy a tomar uno de los personajes de tu libro, ¿Tú piensas que que ese personaje soy yo? todos somos ese personaje, Sí, no po. solamente tú. Todos somos Es ese esta personaje. cabra que tiene 13 años, que se da básicamente cuenta que, bueno, tu libro completo es sobre cómo las mujeres establecen relaciones respecto de si los hombres las eligen o no. Claro. Y esta mujer se da cuenta de que, esta niña de 13 años se da cuenta de que no es la más bonita, que nadie la mira, y ella se da cuenta que a los hombres les gustan las bonitas, que no lo van a soltar, Sí. y que ella sabe que si quiere ladrar o quiere comer primero, ella probablemente tiene que soltarla. Sí, porque el negocio, ¿cachai? Es la necesidad y el que lo tiene, ¿cachai? ¿Pero tú te das cuenta de eso a los 13 años? Es que sabéis que sí, yo encuentro que la mentalidad femenina, no sé si lo pone en esos términos, pero tú, ¿cachai? Que hay algo que tú tienes y que los otros necesitan, ¿cachai? Y hay algunas que, pues tú yo otra vez decía, por favor, que mi hija mayor no sea pechugona. Por qué? favor, pero la pechugona siempre, la pechugona es la más suelta al curso. Siempre, porque tiene pechugas. ¿Qué Entonces, tiene la de que... malo ser suelta? Porque No, finalmente, era como, ¿cachai? Pero ¿qué es que tiene de malo ser suelta? te das cuenta de las inconsistencias en las que uno cae cuando te convertí en mamá. Es como conmigo todo bien, con mi amiga la raja, la hija, pero mi hija no. Ya te ¿cachai? estoy dando... Ya, cacho lo que me estás Es la diciendo. inconsistencia de que tú sabís cómo va a ser su vida, ¿cachai? Entonces era Pero espérate, como... ¿está malo ser suelta? Para nada. La mamá hizo una carrera con eso. Ok. Entonces, pero es mi hija, ¿cachai? No me la miren, en definitiva. Entonces, me pasa eso. La otra vez tuve una reunión en el colegio y me decían, es que tu hija es la mina del curso. No, no quiero. No, yo quiero que lo pase mal y que esté encerrada y que lea mucho. ¿Cachai? No quiero que se la lleven a ninguna parte. Súper divertido, pero es una contradicción, pero ahí estamos, por las contradicciones de los personajes. al O final. probablemente... Es que también hay otro personaje, que es el de la actriz, Que la amo. el de la actriz de teleseries en tu libro La ética de las perras, que es esta perra de exhibición, ¿no? Sí. Esta perra que finalmente logra comer primero única y exclusivamente porque nació bonita. Claro. Y es súper choro lo que decís porque finalmente también ha sido una especie de crítica a la izquierda, ¿no? Que finalmente la izquierda cuando llegó la democracia Ah, sí. no puso en el frente a las mujeres más inteligentes, sino que puso a las que sabían mover las tetas. Sí. Y es verdad, cuando tú miráis como este Chile posmoderno, ¿quiénes son los rostros femeninos del Chile posmoderno? La Marcela Osorio, La Rivadeneira. la Rivadeneira, todas mujeres muy inteligentes, pero no hay mujeres que no sean rosas inglesas como ellas. ¿Cachai, no? Entonces... Qué buena, porque yo puse eso, pero sabes que nadie me lo había comentado. Yo puse ese tema como, supuestamente llega una nueva etapa, ¿cachai? Llega un nuevo Chile, la mujer, palabra que odio, empoderada, ¿cachai? Que la mujer sale a la calle. Que también pasa algo muy raro acá. En 10 o 15 años ha pasado demasiadas cosas en Chile, socialmente, políticamente, ¿cachai? ¿Ha pasado? ¿Tú crees que hoy en día, tú crees que ha cambiado? Yo creo que todavía el progresismo en este país pone a mujeres bonitas frente a la pantalla. Sí, pero también pone... Dime, No que por sé, favor yo continúe encuentro esa que idea. Por yo- favor continúe esa idea. Porque Sí, no hay nada. O Sí. sea, si no eres tetona, no leís ni las noticias. ¿Cachai? Que Beatriz Sánchez, que va a estar por acá, disculpa, supuesto. Beatriz Sánchez, que va a estar acá el lunes, es una mujer sensualísima, es una mujer bellísima, pero como no tiene la pinta de Tonka Tomisic, en todas las entrevistas es como, ¿y qué es no ser bonita? Y en, ¿cachai o no? Lleva una estupidez. Sí, es verdad. Pero a mí me pasa que a mí de verdad me pasó algo a nivel de guata cuando hubo una presidenta mujer por primera vez en Chile. De verdad sentí que era como, mira, y comunidad mujer, y vamos, ¿cachai? Es más espacio para las mujeres, bla, bla, bla. Pero no se tradujo en nada. Bueno, pues tiene que ver con en ese minuto como sentirse, ¿sabes que ya? Aquí puede que pase algo, el gabinete paritario, bla. Bueno, se murió todo el año, ¿cachai? Ya, pero espérate, es que volviendo a tu hija, porque lo había ligado con este personaje que tú Ah, escribes, dale, sí. que es tan bonita que solo por ser bonita se transforma en el rostro del nuevo Chile A mí me gusta que es progresista. vacía y que como es vacía tú le puedes poner lo que queráis encima. Pero también, claro, es que en este país si eres bonita no necesitas desarrollar más talento. Es verdad. Pero yo tengo una hermana que es preciosa y que está estudiando ingeniería civil en la Católica y se va a recibir con honores. Entonces, puedes tener las dos cosas. Sí, ¿Cachai o no? No te tenéis que asustar. Y mi hermana, yo no sé si esto lo irá a ver o no, pero yo sé que ella es súper responsable con su sexualidad y se ha ido a vivir con el pololo. ¿Cachai? Entonces no hay que tenerle susto
a esta fuerza femenina. Claro, pero es que también yo te lo digo desde el control que uno tiene como mamá, ¿cachai? Que es Como chilena, no como mamá. Sí, puede ser. No creo es que la mamá la que está hablando ahí, no es creo la que chilena. ninguna mamá quiera como, y quiero que mi hija, no sé. ¿Qué? A ver, sí, ¿qué po? Quiero que mi hija, disculpe, quiero que mi hija tenga sexo y lo disfrute y lo utilice. No a los 15, no a los 15. ¿Cachai? Ya, Eso. ya, entonces, vámonos nuevamente a tu libro. Tu libro Dale. tiene este personaje. Me encanta porque el juez de entrevistarte contigo es como ir al psiquiatra, es peor. ¿Por qué? No sé, porque tenés una Peor que el vuelta psiquiatra. rara. No ¿Sabes lo que mejor, pasa? no mejor. No, es peor que ir al psiquiatra. Porque uno ya va a entrevistas con las respuestas preparadas, pero aquí nunca me sirve ninguna. Bueno, porque aquí somos el interruptor. Esto no es nada el informante. No sabe nada cuando ya, fuiste espérate. José, ya. Es que en tu libro hay otra cosa que me llama la atención y que me encantó. ¿Cachai? Yo de a poco fui diciendo como, ¡ay, este libro es súper bueno, loco! Es este personaje que es esta cabra que está en cuarto medio, Sí. que después pasa a la universidad y que masturba al pololo y que no cacha nada y todo le parece muy violento y le tiene susto al sexo porque nunca la han educado. Sí. No sabe qué es lo que va a pasar, de repente dice como, bueno, y esto, esta paja que estoy corriendo, después esto me lo tengo que meter acá. ¿Cómo mi mamá hizo eso? Sí, po, el asco Ya. generacional para atrás. Ya, pues, ¿y eso es lo que querís tú para tu hija en el No, fondo? para nada. Es que igual hay. A mí me Como pasa que tu eso hija no con- sepa nada de sexo. No, pero que tampoco sé. No sé cómo plantearlo en palabras, pero ponte tú, yo encuentro que en los 80 de verdad uno no cachaba nada. Nada, po. Nada, ¿cachai? Y la que sabía o estaba engrupiendo o no le iba a contar entera porque la otra iba a decir que era maraca. ¿Cachai? Si sabías demasiado eres maraca, entonces mejor lo que sabías te quedáis callada, ¿cachai? Y los que hablaban mucho hablaban desde su ignorancia y después te das cuenta que estaban puro engrupiendo. Entonces la que sabe mucho es raro. O está mintiendo o es suelta. La que sabe un poquito ya, ok, más cercana, pero no había ningún tipo de información, no había educación sexual. Yo veo que en el colegio de mi hija sí hay educaciones de muy chicas. Ponte tú, la Fátima, que es un tema aparte, desde Playgroup, que está en educación sexual, ¿cachai? Por su condición de persona con síndrome de Down, le están haciendo otro tipo de resguardo en el tema. Y para ella, no es, por ejemplo, fue muy divertido cuando recién empezaron a hablar en público y la Lula, que es la mayor, habla, no, mamá, es que se tiene que ir a limpiar la vagina. Y para uno es como, ¡no! ¡No lo digas! ¡Cállate! ¿Cachai? Pero sí, pues, y con un uso súper correcto del lenguaje, con resguardos, con más información que la que yo no tuve hasta tercero medio, ¿cachai? Que no sabía cómo decirla, en definitiva, esta cuestión. Es que eso es lo que me ¿cachai? gusta, lo que más me gusta de tu libro, porque tu libro también está ambientado como en los 90, ¿no? Sí. Y es como que tú te das cuenta lo horrible que eran los 90. Sí. Que ahora hay tanta como nostalgia, los archivos X, ¿cachai? ¿No? Como Sí. Clinton. Y es como, no, los 90 fueron súper horribles. Tenemos que hacer una pausa comercial. La gente puede comentar el programa con el hashtag El Interruptor y volvemos con más Claudia Aldana aquí a Vía X.